Buenas noches. Levanten la mano todos aquellos que están tristes. Ahora todos los que están contentos. Y ahora regalen una sonrisa a la persona que tiene al lado. Y dígale: el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Con algunos ya nos conocemos. Amén. ¿Con quiénes nos conocemos? Qué bueno. Yo aquí no me siento como extraño, Pastor Santiago. Yo aquí me siento en casa. Porque fue aquí la última iglesia o el ministerio que nos acogió antes de salir a Ecuador. Nos fuimos en un viaje a Ecuador. Nos fuimos por A y regresamos con B. Es decir, nos fuimos buscando un proyecto de superación ministerial, y allá en Ecuador fuimos bendecidos en gran manera, hasta el punto que tuve la oportunidad de estudiar, además del doctorado en teología, un doctorado en estudios políticos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es una universidad de posgrados internacional que tiene 3 sedes en América Latina, una en México para Centroamérica, otro en Argentina, en Buenos Aires para el Cono Sur, y otra sede en Quito, Ecuador, para la región andina. Y la razón por la cual yo entré allí no fue tanto por querer ser politólogo o alguna cosa así, ni por querer ser candidato político, ni nada de eso. La razón por la que entré allí era porque me ofrecían una beca en el cual podía percibir mi salario mensual. Fue por eso. Digámoslo de otra manera, yo entré allí como una oportunidad que podía tener para sostenerme mensualmente, pero además de eso, estudiar en nivel de posgrado. Obviamente fue un proceso de convocatoria, de exámenes, de entrevista, y luego que fui admitido, tenía esa posibilidad de solicitar una beca en la cual recibía $1,000 mensuales en esos años. Así que yo en principio pensé con mi estómago. Yo estoy aquí porque por lo menos ya aseguré el salario mensual. Pero lo que yo no sabía en el camino era toda la formación que en el pensamiento iba a tener, sobre todo en el campo político. Y luego ya cuando hice todo el curso presencial, 3 años allá presenciales, recibiendo seminarios intensivos con profesores de todas partes del mundo, especialistas en el tema, que iban a hacer la visita, la pasantía, la docencia como visitante por temporadas allá a Quito. Yo me hice una pregunta: Señor, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué rayos hago yo acá? Y yo aquí venía por teología, y yo porque estoy haciendo esto, y esto para qué me va a servir en el ministerio, dije yo. Han pasado más o menos más de 3 años que ya estamos en Bogotá. De aquí salimos, de esta iglesia salimos, al regresamos acá a la iglesia, y de aquí salimos a tomar una iglesia que estaba con ovejas sin pastor. Y hoy, después de 3 años de haber regresado, más de 3 años de haber regresado de Ecuador, ahora ya sé para qué sirvió todo aquello que estudiamos allí en ese doctorado. Lo que entendí es que el Señor nos da oportunidades para servir de manera competente a los desafíos de cada siglo. Y eso es lo que queremos hacer. Y desde que hemos regresado, hemos tratado de poner al servicio de la iglesia todo ese conocimiento. Yo le doy las gracias al pastor Santiago, a la pastora Estela, al Ministerio Cielos Abiertos, por tener la valentía de abrir un espacio como este, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos,
para reflexionar sobre estos temas que a veces pareciera que fueran meramente mundanos y que eso no tiene que ver con la espiritualidad cristiana, pero la respuesta es que sí tiene que ver, porque nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, pero somos ciudadanos del cielo, no en el cielo. ¿Dónde somos ciudadanos del cielo? En la tierra. Así que aunque tengamos nuestra mirada al cielo y nuestras manos al cielo, nuestros pies están en la tierra. Y tenemos que desarrollar reflexión sobre cuál es nuestro papel en medio de la comunidad política en la que estamos, la comunidad política que se llama Colombia. Así que pastores, muchas gracias, y al Ministerio de Cielos Abiertos por abrir este espacio y por arriesgarse a confiar en mí en esta noche. Vamos a pedir la dirección del Señor, amén. Entonces, usted está preparado para tomar notas. Voy a soltar algunos conceptos, algunos principios claves. Luego vamos a entrar en alguna reflexión bíblica y al final vamos a hacer unas aplicaciones prácticas en el contexto en el que estamos. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir su direccionamiento, porque no es tarea fácil la que se nos ha delegado en esta noche. Padre que estás en los cielos, estamos ante tu presencia. Dile en esta noche, Señor, abre mi entendimiento. Dile en esta noche, Padre, a través de tu Santo Espíritu, trae discernimiento espiritual para retener, Señor, lo que conviene a mi fe, a la edificación de mi fe, Señor, y poder crecer, Señor, en el llamado, en el propósito por el cual nos tienes aquí en la tierra. Señor, como ministro de tu evangelio, yo te pido la sabiduría del cielo, que esté orientando, Señor, cada pensamiento, cada palabra que sale de mi boca, Padre. Que todo lo que reflexionemos, que todo lo que hagamos sea para la edificación de tu iglesia y traiga gloria a tu nombre aquí en la tierra. A ti sea la alabanza, a ti sea el honor, y en tus manos encomendamos este tiempo, Señor, de estar en reflexión alrededor de tu consejo. Amén y amén. Como decimos los predicadores, ¿y quién es el que vive? Y a su nombre sea toda la gloria. Nosotros, mientras estamos aquí en Bogotá, mientras hemos estado acá en Bogotá, hemos venido desarrollando un trabajo que tiene que ver con políticas de Estado. En este momento estamos en política electoral. Las elecciones van y vienen. Los representantes y los gobernantes elegidos están y mañana no están. Pero las políticas de Estado permanecen en el tiempo. Y nuestro país está acostumbrado a tener políticas de gobierno. La política de acuerdo al corazón y al interés de cada gobernante. Y cuando viene otro gobernante, entonces este desbarata lo que hizo el anterior y trata de mostrar que lo que está haciendo es mucho mejor que lo que hizo su antecesor. Esas son políticas de gobierno. Pero hay otras que son políticas de Estado. ¿Alguien sabe o conoce algún ejemplo de lo que sería una política de Estado, por ejemplo? ¿Cualquiera? A propósito, voy a ser muy participativo, así que usted puede hablar con toda libertad. ¿Alguien sabe un ejemplo de política de Estado? ¿Allá atrás? Sí. Ok, en Estados Unidos y en todos los estados de derecho del mundo, las políticas de Estado tienen que ver con leyes, tienen que ver con normatividades, tienen que ver con programas
que se desarrollan a partir de alguna ley o alguna normatividad vigente que está apegado o que está conforme a la Constitución vigente, de manera que cualquier gobernante que llegue al ejercicio de la función pública, su deber es acatar la ley y darle cumplimiento. Y eso es política de Estado, tiene mucho que ver con eso. Cada gobierno tiene sus proyectos y esos proyectos terminan cuando el gobierno termina, pero cada gobierno tiene también la posibilidad de impulsar políticas de Estado. Lo que nosotros estamos haciendo y el privilegio que hemos tenido de trabajar allí en el Ministerio del Interior, donde estamos con la doctora Lorena Ríos, que en el concilio la conocen mucho porque es la asesora jurídica. Ella en este momento es la coordinadora nacional de las temáticas de libertad religiosa que le competen, digamos, al Estado colombiano. Dentro del Ejecutivo del Gabinete del Ministerio del Interior. Allí estamos sirviendo, estamos asesorando, también colocando toda esta la capacidad formativa en el área política y también teológica e inclusive pastoral, la estamos colocando al servicio del diseño de política de Estado, específicamente de la política pública nacional de libertad religiosa y de cultos. Y en esta noche, esta iglesia tiene la primicia, la noticia de primera mano en el día de hoy, en las horas de la mañana, fue publicado el primer decreto presidencial, decreto ley firmado por presidencia, en el cual se establece y se adopta la primera política pública nacional de libertad religiosa y de cultos en Colombia. Todo sea para la gloria y la honra del Señor, porque solo el Señor sabe las canas, las lágrimas, el estrés e inclusive la oposición dentro del gobierno, pero también la oposición fuera del gobierno, pero también la oposición dentro de las iglesias respecto a este trabajo que desde hace 3 años estamos adelantando y que hoy por la misericordia de Dios, porque no tengo el tiempo para contar los detalles, pero uno hoy dice, milagro de Dios, que aún aquellos que hacen las veces del César sin saberlo, terminan siendo instrumentos de Dios. Hoy es un decreto ley con vigencia a los 10 años futuros. Tenemos libertad religiosa por Constitución, tenemos libertad religiosa por ley, pero ahora tenemos libertad religiosa por política pública de Estado. Y eso sea para la gloria de Dios. Así que si usted es muy inquieto en estos temas, porque eso hace parte también de la charla de nuestra responsabilidad política ciudadana, el decreto es el decreto 437 del 6 de marzo, es decir, de anoche, del año 2018. 437 del 6 de marzo 2018. Usted inclusive lo puede poner en San Google, le dice amén y ahí le sale el resultado. Sí, pone decreto 437 del 6 de marzo del año 2018. Es decir, hasta anoche eso se firmó, y esta mañana se publicó. En esta noche está conmigo Elkin Roa. Elkin también es cristiano, es de la familia del Señor. Él también hace parte de nuestro equipo de trabajo allí en el Ministerio del Interior y él tiene un folleto pedagógico de la política pública que puede repartir para aquellos que, no sé si alcance para todos, pero si usted está interesado, levante la mano y allí se le acercará. Y si alguien le puede ayudar también de este lado, eso, ayúdele. Muy bien. Entonces no me podía quedar callado en cuanto a esto.
Y públicamente la gloria sea para Dios, porque no es con fuerza humana, no es con estrategia humana, y podríamos decir no es tampoco con estrategia política, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Pastor, ¿hasta qué hora? 8 de la noche, muy bien. Entonces tenemos un tiempo prudente. Bien, vamos a entrar en materia. ¿Se acabaron? Bueno, de todas maneras, si usted está interesado en conocer también nuestros materiales pedagógicos, como un video pedagógico sobre la temática, usted puede entrar a la siguiente página. Así, asuntosreligiosos.mininterior. Lo repito, asuntosreligiosos.mininterior.gov de government, gov.co. Repito, asuntosreligiosos.mininterior.gov con v.co. asuntosreligiosos.mininterior.gov.co. Quiero hacer esta charla alrededor de 5 preguntas. Y estas preguntas que yo traigo, a propósito, felicito mucho la imagen de Martin Luther King allí. Y bueno, alrededor de la charla voy también a mencionarlo, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. 5 preguntas, y alrededor de esas 5 preguntas vamos a desarrollar la charla. La primera pregunta que quiero introducir en esta charla tiene que ver con esto. ¿Usted qué entiende por política? ¿Usted qué entiende por política? Si quiere, hagamos el ejercicio. Ponga su primera idea allí en la libreta de apuntes. Yo entiendo por política, y coloque, así sea una línea, pero trate de definirlo. ¿Usted qué entiende por política? ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Algunos hacen una diferencia entre la política y lo político, pero no vamos a entrar en esas discusiones teóricas, pero por lo pronto escribo una pequeña definición sobre la política. Para mí, la política es, y póngalo de manera espontánea, que de eso se trata, de enriquecer nuestras concepciones sobre la política. A ver, voluntarios, por lo menos uno de cada nave, de esta nave, a ver, ¿quién se ofrece? ¿Qué colocó, mi querida? Leyes y normas que rigen un país. Muy bien, excelente. De este lado, en esta nave, aquí adelante y luego atrás. El arte de gobernar bien, muy bien. Atrás. El arte o la ciencia de gobernar bien. Leyes y normas que rigen un país. El arte o la ciencia de gobernar bien. En esta nave, allá atrás. Entonces aquí, mi querido, integró los dos conceptos. El arte de gobernar bien, pero se gobierna bien con leyes y normas. ¿Y atrás? Pensamientos que lideran, que guían. Diferentes modelos de pensamiento que guían. Algunos pueden llamar a eso una ideología. Y de este lado, de esta nave, a ver quién saca la cara, a ver, ¿qué pastora saca la cara? Muy bien, gracias. Sí. Es para organizar todo lo que tiene que ver con la parte, pues, ya de nosotros, los humanos. Sí, lo de nosotros lo podríamos traducir como el interés común o el bienestar general.
el bienestar general. Entonces nótese cómo cada uno tiene una idea y simplemente lo que yo estoy haciendo es traducirlo en conceptos teóricos o técnicos del lenguaje o de la teoría política. Eso que nos compete a todos o que nos compete a los humanos, como dijo la pastora Liliana, eso es lo que se llama el bienestar común, bienestar común, es decir, donde todos nos sintamos libres y que estamos desarrollando de acuerdo a nuestras perspectivas de vida con libertad. Ese es el bienestar común, o lo que la Constitución llama el bien común. Y me llama la atención porque la palabra o la frase bien común está muy relacionado con lo que hace la iglesia aquí en la tierra. Ya vamos para allá. Les voy a hacer una enumeración de varios conceptos de política que ya ustedes los dijeron y que lo que vamos a hacer acá es citar varios autores. Por ejemplo, Rousseau, el arte de gobernar una sociedad o una comunidad. Max Weber, es el ejercicio del poder para lograr el bienestar general o el bien común. Carl Schmitt, él un poco ligado a Weber, dice, más que el ejercicio, dice, es la lucha por el poder. Así que para Carl Schmitt, la política es lucha. Y para Weber es ejercicio del poder. Pero tienen en común que vinculan el concepto del poder al tema de la política. Y hay un autor, por lo menos de estas tierras, que está muy de moda en la teoría política, quien define la política casi que de manera evangélica, sin ser evangélico. Dice, la política es el ejercicio del poder como vocación de servicio. Y a mí esto me encantó cuando yo estuve leyendo sobre este autor, porque dije, esto está haciendo clip con la concepción cristiana del poder. Ahora bien, Bonaventura de Souza, brasileño, Bonaventura de Souza, la política como vocación de servicio. Y me llama la atención este concepto. Ahora bien, yo, además de estas definiciones, introduje también otra definición. La política también podría definirse como, escucha esto, como la capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre la gestión de lo público. La capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre la gestión de lo público. ¿Qué diferencia tiene esta definición con las anteriores? Cuando uno dice que la política es el arte de gobernar, o cuando uno dice que la política es el ejercicio del poder, o es la lucha por el poder, ¿usted en quién está pensando en este momento? ¿En los gobernantes o en los gobernados? En los gobernantes. Pero cuando yo digo que la política tiene que ver también con la capacidad de incidir o influenciar en la toma de decisiones sobre la gestión de lo público, esto no solamente está ligado a los gobernantes, sino que está ligado a los gobernados. Por ejemplo, en una democracia representativa, como la que estamos desarrollando en nuestro país, y una de las prácticas de esa democracia representativa es la elección popular. Allí, en ese ejercicio en el que nos encontramos, podemos decir que el poder no es que se encuentre de manera exclusiva en aquellos que serán elegidos, sino que también el poder, escuche esto, el poder político está también en sus manos y en mis manos. ¿Cómo? Desde la figura de ciudadanos. Desde la figura de ciudadanos. Desde allí se encuentra también el poder político. Y yo recalco esto
porque nosotros, los colombianos y la mayoría de los latinoamericanos y de los países que practican democracia representativa, se nos olvida que nosotros ya tenemos un poder político inherente y que no solamente está de manera exclusiva en los gobernantes. Por ejemplo, la palabra ministro, ¿qué significa? Significa servidor. Entonces, un ministro es un servidor. Es decir, que un ministro está para servir. ¿Sí o no? Pero cuando yo digo ministro del Interior, ¿usted en qué piensa? Cuando yo digo ministro de Defensa, ¿usted en qué piensa? Cuando yo digo ministro de Hacienda, ¿usted qué piensa? Uy, el de los impuestos. ¿Usted en qué piensa? Usted piensa es en el doctor. Pero usted no está pensando en que usted es el que tiene el poder político. Porque ese poder político usted se lo delegó a través de un voto o a través de una elección. Qué interesante sería que nuestros gobernantes o nuestros servidores, funcionarios elegidos, una vez fueran elegidos, tuvieran la capacidad de volver a sus electores y rendir cuentas. Qué bonito sería para la democracia que los electores hicieran control político a quienes eligieron. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a creer que el poder político solo lo tienen los gobernantes y que uno no tiene nada de poder. Entonces, la primera claridad que hay que hacer es que en una democracia como la nuestra, el poder político no solamente está en los gobernantes, sino que también está en los, dígalo conmigo, ciudadanos. Dígalo, ciudadanos. Y esto es lo que podríamos llamar el poder ciudadano. El poder ciudadano. Este ejercicio que estamos haciendo en esta noche es necesario en todas las iglesias. Porque este ejercicio nos está empoderando como ciudadanos del cielo, pero en esta tierra. Segunda pregunta, visto así el poder, les pregunto a ustedes, ¿será entonces que las iglesias cristianas específicamente, o el creyente cristiano, tendrá alguna responsabilidad política? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Responde esa pregunta allí en sus apuntes. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Será entonces que el creyente cristiano o las iglesias cristianas como comunidades de fe tendrán una responsabilidad política? Ya teniendo en cuenta la definición anterior de la política. Segunda pregunta. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos por cuál nave comenzamos. Vamos a cambiar ahora. Comencemos por esta nave. ¿Alguien se ofrece? ¿Alguien comparte? Aquí está la pastora. Tenemos incidencia porque dice que se toman decisiones sobre la gestión de lo público y el pueblo cristiano debe estar presente en la toma de decisiones para que se transforme una nación. Excelente. El pueblo cristiano debe estar presente donde se tomen las decisiones que definen el destino de lo público, es decir, de lo que nos compete a todos. Eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio del Interior, en el caso de nosotros, los que estamos allí. Y eso es lo que están haciendo otros cristianos en otros espacios donde se están tomando decisiones sobre el destino o el futuro de lo que nos compete a todos, que significa o que se puede decir como la gestión de lo público. De este lado, entonces
sí, y ahí están las razones. En esta nave, sí. ¿Por qué? Porque con nuestro voto, si estamos delegando el poder a un representante, entonces es responsabilidad nuestra saber a quién le vamos a delegar esa función. Muy bien. Es decir, no podemos ser indiferentes. Somos cristianos, pero pregunto en esta mañana, en esta noche, ¿cuántos tienen cédula? ¿Y qué dice esa cédula? Que usted es un ciudadano del cielo, de la República de Colombia. Es decir, que ya antes de usted nacer, ¿cierto? Y cuando cumplió los 18 años, le entregaron ya esa potestad. ¿Sí? Entonces, aquí va el sí. Vamos por este lado. En esta nave, alguien que no vamos a darle participación aquí a mi hermano que no ha participado. Amén, yo digo que sí, hermano. Como cristianos tenemos la responsabilidad de saber a quién elegimos, ¿sí? Bien está escrito en la palabra de Dios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío reina, el pueblo gime. El pueblo gime. Es decir, que si hay un mal gobierno, hay una responsabilidad. Y si hay un buen gobierno, también hay una responsabilidad. Independientemente si uno es cristiano o no. Tiene un grado de responsabilidad. ¿Listo? En esta nave, ¿alguien se ofrece una opinión, un testimonio, una protesta entonces? ¿Dónde está la juventud? Dormida. En esta nave yo tengo fe, yo sé que va a salir alguien. Ahí está, ¿sí ve? Bien, ¿qué escribió usted? Claro que sí, tenemos responsabilidad porque además de ser ciudadanos naturales, tenemos un interés del beneficio comunitario para la transformación social. Es decir, cuando tú dices que hay un interés, eso significa que hay expectativas sobre un modelo de sociedad, sobre una sociedad que queremos. Y eso también nos da un grado de responsabilidad política, porque hay intereses, hay sueños, hay proyectos, hay expectativas. Eso nos da un grado de responsabilidad política. Mi respuesta está acorde con ustedes. La respuesta es sí. Escuchen esto. Sí tenemos una responsabilidad política. Aunque no necesariamente tenemos una ideología política. Esto ya se pone bueno. La iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad de creyentes en Cristo, tiene una responsabilidad política, pero no necesariamente tiene un color político, ideológico. Imagínense si tenemos una iglesia del color verde, o tenemos una iglesia del color amarillo, o tenemos una iglesia del color azul, o tenemos una iglesia del color naranja. ¿Será que el evangelio solamente es para aquellos de Santa Fe? ¿Rojo? ¿Será que el evangelio de Cristo entonces solamente es para los de color azul, millonarios? Nuestro mensaje, el mensaje que nos ha redimido, nos habla de un evangelio para todos. Cristo murió para todos. Cristo se ofreció para el mundo. Dios ama a todos. Dios ama al mundo, aunque una vez no quisiera. Lo que significa es que hay que diferenciar entre
la iglesia que asume una responsabilidad política y la iglesia que es partidista. Hay que diferenciar eso. Escuchen esto. La política partidista divide, Cristo une. La política partidista divide, Cristo une. Y por eso nuestra fe en Cristo es suprapartidista. Está por encima del color político. Nuestra unidad como cuerpo de Cristo está por encima de cualquier sectarismo ideológico político. Está por encima. La unidad de Cristo es supraideológica. La unidad en Cristo es suprapartidista, hablando políticamente. ¿Me hice entender? Entonces hay una diferencia entre la iglesia partidista y la iglesia que asume una responsabilidad política. Hay una diferencia. Ya esto se puso caliente, ¿cierto? La misión que encarna la iglesia es un mensaje para todos, no es un mensaje exclusivamente para un color político. Y esto es muy interesante, porque en este momento coyuntural, que estamos en elecciones, la iglesia tiene un testimonio para una sociedad polarizada. Hay que ser realistas. Estamos en una sociedad que está polarizada, hasta el punto que inclusive las Naciones Unidas en Colombia tiene como un objetivo de trabajo cómo promover o cómo superar la polarización que se está viendo en los territorios. Y me llama la atención que esa polarización es política. Líderes políticos que se reclaman como salvadores de la nación y cada uno pelea con el otro y hacen que también sus seguidores peleen, cuando de pronto hasta en privado se toman cafés y se ríen. Uno no sabe. Y eso es una oportunidad para la iglesia, porque la iglesia tiene un mensaje de unidad. El evangelio en Cristo nos une a todos. ¿Cuántos son de la costa? A ver. Yo también, ¿cierto? De acá del centro del país, de allá del suroccidente, de Cali, del Valle, de por allá, de Pasto, de Nariño. ¿Alguien más? Del eje cafetero, de Antioquia, de los Llanos, de Millonarios, de Santa Fe, del Deportivo Pasto, el Junior, tu papá, no mentiras. Oiga, y entonces, ¿cómo es que en los estadios se matan, se apuñalean? Pero aquí no, aquí nos amamos todos. ¿Qué hace que nos amemos todos? ¿Qué hace que todos nos sintamos iguales? ¿Qué hace que todos nos sintamos, a pesar de diferencias de género, diferencias culturales, regionales, de aficiones partidistas o aficiones deportivas? ¿Qué hace que todos nos sintamos como hermanos? ¿Qué hace? La fe que nos une en el Señor. Y eso no debería ser negociable. La unidad en Cristo está por encima del color político. Y este es el mensaje de la reconciliación que en este momento tienen las iglesias que predican al Señor. Ese es el mensaje que tiene para la sociedad colombiana hoy, que habría que seguirlo motivando. El mensaje de la reconciliación. Qué testimonio lindo sería que, sin importar las opiniones políticas terrenales, las afinidades políticas terrenales, aquí nos pudiéramos tratar como hermanos y dar ese testimonio público a la sociedad, que no necesariamente hay que recurrir a la violencia o al irrespeto o a la política de odio para poder ganar una elección, que eso no es necesario.
porque eso no conviene a nuestra sociedad, que ha sufrido mucha violencia. Y yo creo que aquí hay un mensaje para nuestra sociedad, hay un testimonio, que independientemente de las opiniones políticas, así como hablamos de las opiniones deportivas, así como hablamos de las fronteras regionales o culturales o de género, aún así pudiéramos también demostrarle a Colombia que no hay que pelearse por temas políticos, que uno se puede considerar al otro, al que piensa diferente, como también un hermano. En este caso, somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿cuál es el perjuicio que trae una iglesia partidista que excluye a otros que tienen opiniones políticas diferentes? Y se excluye en nombre de la fe. Y eso es un peligro. Pero si hablamos de una iglesia o de una comunidad cristiana que asume una responsabilidad política, esto va mucho más allá que los partidos políticos, que las ideologías, porque la responsabilidad política tiene que ver con otra cosa que vamos a mirar más adelante. Bien, tercera pregunta. ¿Cuáles serían entonces las razones por las cuales muchas iglesias cristianas probablemente no desarrollan su responsabilidad política en las comunidades donde hacen presencia? ¿Cuáles serían las razones? Si todos creemos en la transformación social, en la transformación de los entornos que rodean a nuestras iglesias, entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuáles serían esas razones por las cuales no se desarrolla esa responsabilidad política? Voy a ir avanzando, porque a veces se cree que la responsabilidad política es solamente de los gobernantes. Es una razón, pueden haber muchas, pero quedémonos allí. Esto tiene mucho que ver con la idea inicial. Creer que el poder político solo está de manera exclusiva en los gobernantes. Entonces siempre el problema es de ellos y no de nosotros. En estos días he estado muy reflexivo mirando el entorno de la ciudad, cuando uno toma el Transmilenio, cuando uno va por las calles y ver grafitis, suciedad, basura, escombros, ver caos, ver desorden, y uno dice, ¿será que no hay leyes? Sí hay leyes. Ver que, por ejemplo, faltan tapas de alcantarillas, y todos consideramos que eso es lo público. ¿Cómo así lo público? Sí, lo público es de todos, pero lo que es de todos es también de nadie. Es así de sencillo, porque uno siempre dice, no, es que eso es la alcaldía, eso es fulano de tal, eso es la empresa tal, y ese es el problema del otro. Pero siempre creemos que la responsabilidad es de los gobernantes. Pero escuchemos esto, si tenemos gobernantes y deficientes, ¿será que también no es la responsabilidad nuestra? ¿Sí o no? Claro, eso es como, ¿sí? Segunda razón, a veces se considera que la ciudadanía celestial nada tiene que ver con la ciudadanía terrenal. Y esto ya tiene que ver con concepciones teológicas de algunos creyentes, que consideran que la salvación solamente es del alma y todo lo que es del cuerpo o lo que es del mundo físico, material, nada tiene que ver con la misión de salvación de Dios. El Señor ofrece una salvación integral al individuo, pero también esta salvación integral debe tener repercusiones integrales en la sociedad. ¿La sociedad está enferma espiritualmente? Sí.
Y esa sociedad enferma espiritualmente se refleja en esa vida material, en esa vida física. Entonces creer que yo soy cristiano y solamente estoy para adorar a Dios en el templo, estoy para hacer la voluntad de Dios en el templo o en mi casa, también estoy para glorificar el nombre de Dios en mi ciudad, en mi país o en el ejercicio de lo público. Y esto ya nos lleva a una idea más integral de la responsabilidad política. Cuarta pregunta, ¿qué textos bíblicos podríamos tomar en cuenta para motivar la responsabilidad política del cristiano o la responsabilidad política de la iglesia? ¿Qué textos bíblicos se nos vienen a la mente? Yo tengo uno para traer a este auditorio. Un texto que está allí en Lucas 20, versículo 19 al 26, sería oportuno revisarlo en este momento. Dice este texto, Lucas 20, versículo 19 en adelante. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle ¿a quién? Al poder. ¿De qué hablamos al comienzo? Del poder. Para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿sabes qué dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas? ¿Quién no hace acepción de personas? Jesucristo. No hace acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Versículo 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? ¿Y qué dijeron? Entonces les dijo, dad a César lo que es de quién, y a Dios lo que es. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Este pasaje a mí me llama la atención porque este pasaje introduce algo sobre la responsabilidad política del creyente o ilustra algo. Dice la escritura que los principales sacerdotes y los escribas pensaron echarle mano. ¿Qué significa eso? Que había una conspiración para apresar a Jesús, pero se sienten impedidos de hacerlo de manera ilegal. Así que le tienden una pregunta conspirativa. ¿Y por qué querían? ¿Por qué querían apresar a Jesús? Porque Jesús con su mensaje desnudaba la injusticia de ellos. Porque Jesús con su mensaje empoderaba al pueblo. Porque Jesús con su mensaje revelaba los misterios del reino de Dios, que no era propiedad exclusiva de los fariseos y saduceos, sino que esos misterios ahora eran revelados para todo el pueblo, para la gente que estaba junto al camino. Y eso ponía en jaque, colocaba en jaque la autoridad de este poder religioso. Jesús era visto como el rabino del pueblo. De hecho, en el relato anterior se habla de una parábola y de unas personas malvadas. De manera que esto provocaba cierta incomodidad al poder establecido. Por eso querían echarle mano a Jesús. Pero dice la escritura que enviaron espías. Y la conspiración ahora se traducía en una trampa. Levantar un falso testimonio contra Jesús a partir de sus enseñanzas.
No querían comprender esta gente el mensaje de Jesús, lo que querían era tenderle una trampa, por eso la pregunta era malintencionada. No era una pregunta para aprender, sino que era una pregunta para condenar. Imagínese usted si Jesús hubiese dicho al César. ¿Qué hubiese sucedido en la vida de Jesús? O si Jesús hubiese dicho al César no, sino a Dios. ¿Qué hubiese ocurrido en la vida de Jesús? Así que la pregunta no era fácil. En este momento Jesús está recibiendo una conspiración del poder establecido. Y para responder a esta pregunta, Jesús trata de buscar una respuesta que manifieste balance y equilibrio. Por eso responde con una moneda. ¿Qué significa la moneda? El poder político. Porque la moneda significaba el poder romano, el poder político. La moneda significaba el contexto político en el cual se encontraba Jesús. Escucha esto, el mensaje que predica la iglesia no es un mensaje para el cielo, es un mensaje que se da en un contexto político. Jesús interpreta su contexto político. Deme una moneda. ¿Quién está allí? Allí está el César. En esa moneda se señala y se encarna el poder romano, el poder impuesto, el poder impuesto. En esa moneda se representa el modelo de poder de Roma, que es el dominar, explotar. Y frente a ese poder Jesús dice, denle a César lo que es del César. Dicho en otras palabras, Jesús reconoce que hay un poder político establecido, lo que algunos dirían un poder de hecho. Jesús reconoce que hay una situación política concreta que no se puede negar, pero también reconoce que hay otro poder, un poder del cielo. Y aquí está la gran diferencia, porque después dice, dad a Dios lo que es de quién. Y aquí entonces tenemos una correlación de dos poderes, un poder político terrenal y un poder celestial que viene de Dios. Tú y yo tenemos un poder del cielo, ¿sí o no? No hay que aspirar entonces a tener el poder, ya está. Hay un poder del cielo que ha sido entregado, lo que algunos llamarían un poder espiritual. Pero también hay otro poder, que es el poder terrenal. Y con esta respuesta Jesús reconoce que cada potestad, sea de la tierra o sea del cielo, se le debe o se le tiene una responsabilidad para cada potestad. Y a mí me encanta este pasaje porque este pasaje esclarece que no se trata entonces de un reino de Dios que desconoce el poder temporal, algunos le llaman al poder político el poder temporal, sino que se trata de dos potestades. La vida del creyente camina entre esas dos potestades. Jesús dice, a cada potestad se le debe una responsabilidad. Así que cuando uno dice que es un ciudadano del cielo, no debe ser excusa para evadir la responsabilidad con la ciudadanía terrenal. O de la otra manera, cuando uno dice que es ciudadano de esta república, no debe ser la excusa para evadir nuestra responsabilidad como ciudadano del cielo. No sé si me hago entender. Hay dos potestades y a cada potestad le debemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Jesús tenía la oportunidad de negar al César, pero no lo hizo. Porque acordémonos lo siguiente, el reino que predicó Jesús, ¿de quién es? De Dios. ¿El reino que predicó Jesús es del creyente?
No, es el reino de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no es el reino de la iglesia, es el reino de Dios. ¿Qué hace la iglesia entonces? Lo proclama y lo anticipa. Entonces, desde este punto de vista, este pasaje nos ayuda a entender cómo están o cómo funcionan estas dos potestades. ¿Somos ciudadanos del cielo? Sí, pero también somos ciudadanos de Roma. Y dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, dice que no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que estaban maravillados de la respuesta. Y esto es muy importante, porque la respuesta de Jesús evitó la persecución de la autoridad política. La respuesta de Jesús, por un lado, permitió reconocer que sí hay un poder temporal, pero por otro lado, que hay un poder del cielo que también se le debe responsabilidad. De manera que somos ciudadanos del reino al mismo tiempo que somos ciudadanos de esta tierra. Ahora voy a la última pregunta. Si puedo cambiar esto. Ahora bien, teniendo en cuenta estas dos responsabilidades o esta doble responsabilidad, ¿cómo podríamos entonces aplicar nuestra responsabilidad política en esta tierra sin dejar de ser responsables ante la ciudadanía la ciudadanía del cielo? ¿Sí me va a entender? ¿Cómo podríamos entonces desarrollar nuestra responsabilidad política en esta tierra sin dejar de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos del cielo? Lo que quiero decir es que estamos ante una doble responsabilidad. Ahora bien, completo la pregunta, me faltó la última parte. ¿Cómo yo puedo, como cristiano, desarrollar mi responsabilidad política en esta tierra? Pero pongámosle apellido. Colombia es un estado social de derecho. Por lo menos en la Constitución de 1991, así se dice. Entonces la pregunta más concreta sería, ¿cómo yo puedo desarrollar mi responsabilidad política en un estado social de derecho sin dejar de ser responsable ante mi ciudadanía celestial? Ahora sí, ¿me hice entender o no? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo desarrollar mi responsabilidad política en un estado social de derecho como en el que nos encontramos, sin renunciar a mis responsabilidades como ciudadano del cielo? Dicho de otra manera, sin dejar de ser cristiano. ¿Qué significa Estado social de derecho? ¿O qué es el Estado? Empecemos por ahí. ¿Sí? Significa, en palabras cortas, que tú y yo somos ciudadanos, pero que tenemos un conjunto de derechos que el Estado, por Constitución, nos debe garantizar o permitir ejercerlos y desarrollarlos. Así está en la Constitución. Hablemos de algunos de esos derechos. Tú y yo tenemos derechos a la salud, por ejemplo. La salud es un derecho.
Que se ha vuelto un negocio es diferente, pero es un derecho. Está consagrado en la Constitución. La paz es un derecho. ¿Sabía usted eso? Está en nuestra Constitución. No recuerdo si es el artículo 40 y algo, 42, no recuerdo. Pero la paz es un derecho y es deber del Estado garantizarlo. ¿Qué otro derecho? El derecho al trabajo, son derechos fundamentales. El derecho al trabajo. El trabajo es un derecho. Y por eso las políticas de Estado para facilitar el trabajo a sus ciudadanos. ¿Qué otro derecho? La educación es un derecho, aunque la educación superior hay que pagarla, pero es un derecho. ¿Me hago entender? ¿Qué significa eso? Que usted como ciudadano colombiano, el Estado le debe garantizar que usted se eduque, que usted trabaje, que usted tenga acceso a la salud, que usted pueda vivir en paz. Y se nos olvidó un derecho, mis queridos. Todo cristiano debe saber que en el artículo 19 tiene derecho a creer en Cristo de manera libre en este país. Dígame, hombre, yo pensé que iban a aplaudir, a gritar. Lo que pasa es que usted ya nació dentro de ese derecho y por eso no lo ve como una novedad. Pero nuestra querida misionera Claudia Mendoza, sí estuvo aquí, ¿sí la distinguen? Ella sí sabe lo que significa que en un país como este se consagre el derecho de libertad religiosa. Porque eso significa que usted puede creer en Cristo sin ser coaccionado por el Estado. Y esto es muy importante. Lo que estamos diciendo es que usted, como cristiano, tiene derecho a manifestar sus convicciones sobre la sociedad, sus convicciones sobre nuestra vida política desde su propia fe. Tiene derecho a eso. No debería ser censurado. Lo que nos permite entonces es que en un Estado social de derecho, escuche esto, tenemos la oportunidad de ejercer nuestra responsabilidad política sin renunciar a nuestra identidad cristiana. ¿Me hice entender? En un Estado social de derecho tenemos ese derecho sagrado. No necesitamos dejar de ser cristianos para votar, no necesitamos dejar de ser cristianos para incidir en la gestión de lo público, no necesitamos dejar de ser cristianos para acceder a los demás derechos. El Estado social de derecho nos da las garantías de que uno pueda desarrollar, o escuche esto, como iglesia y como creyente cristiano, su responsabilidad política sin renunciar a su identidad cristiana. Y esto es muy importante, jóvenes que están en las universidades, ustedes no deberían renunciar a su identidad cristiana para poder opinar conforme a la doctrina de un profesor que no comparte su fe. Usted tiene derecho. Usted tiene derecho a manifestar públicamente que usted considera que el origen de nuestra existencia y de nuestro mundo es creación de Dios y no puede ser expulsado. Muchachos y muchachas que están en los colegios, usted tiene derecho a recibir una educación religiosa conforme a su convicción cristiana. Y no puede ser coaccionado, así sea un colegio de estrato 20. Padres,
que tienen muchachos en los colegios tienen derecho a exigir desde el comité o la junta directiva, a exigir que a sus hijos se les garantice educación religiosa conforme a la identidad cristiana. Ustedes tienen derecho. ¿Sabía eso? Pensé que iban a decir amén, aleluya. Hombre. El Estado Social de Derecho nos permite esas circunstancias. Lo que quiero decir es que tenemos una ventaja y tenemos las posibilidades de expresar nuestra identidad cristiana en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tenemos derecho. Y no solamente en el templo. Las iglesias tienen derecho a desarrollar trabajo social, comunitario, conforme a su identidad cristiana. Las iglesias tienen derecho a ejercer labores educativas conforme a su identidad cristiana sin ser coaccionados por el Estado. Tienen derecho. ¿Sabía usted eso? Y eso es muy importante saberlo. Lo que pasa es que consideramos que ese poder solo está en las manos de los gobernantes y no está en los ciudadanos. Lo que quiero decir es que sí es posible en un Estado social de derecho ser ciudadanos cristianos o ejercer nuestra ciudadanía terrenal desde nuestra convicción cristiana. Sí es posible y tenemos derecho a eso. Ahora bien, tenemos derecho también, sin renunciar a nuestra identidad cristiana, a opinar sobre asuntos públicos. Obviamente, no bajo la defensa de alguna doctrina o justificación necesariamente bíblica, pero sí conforme a nuestras creencias. Porque hay que saber y recordar que en un Estado social de derechos, la Biblia no es una autoridad reconocida por todo el conjunto de ciudadanos. Y aquí vamos a los límites. ¿Me hago entender? Si yo soy un legislador, soy un cristiano, tengo derecho a defender un modelo de sociedad que sea coherente con mi identidad cristiana, porque eso todos lo hacen así. Pero no es legítimo, y aquí viene el debate entre lo legal y lo legítimo, no sería legítimo si en el Congreso yo defiendo un proyecto de ley con versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque en un Estado social de derecho no todos los ciudadanos son cristianos. Y se interpreta que un libro sagrado como la Biblia pertenece a un grupo particular de ciudadanos, pero no pertenece al interés general de la nación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pastor, ¿desde dónde se defiende la identidad cristiana? ¿O desde dónde se desarrolla el ejercicio de nuestra responsabilidad política sin dejar de ser cristiano, pastor? Respuesta: se ejerce y se defiende, escuchen esto, desde el derecho, no desde la Biblia. Y yo sé que esto puede sonar a herejía, pero estamos en un proceso de formación. No sé si me hago entender. Si yo me paro aquí y predico con mi Biblia, ¿todos ustedes reconocen la Biblia como la palabra de Dios? ¿Sí o no? Amén. Pero si yo me paro en el Congreso con la Biblia, no todos reconocen la Biblia como autoridad de norma de fe y conducta, porque en el Congreso la norma la norma de conducta de la ciudadanía se llama la Constitución. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero no quiere decir que yo no pueda defender un modelo de sociedad que se desprende de mis ideales cristianos
con el ejercicio del derecho, sí es legítimo en un Estado social de derecho. Otra cosa es que yo lo defienda como si estuviera defendiendo o haciendo apologética de la fe en el púlpito. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar ahora. Sí tenemos derechos, pero recuerde que mis derechos se llegan hasta el límite de los derechos de otros grupos de ciudadanos. Por eso algunos hablan del límite de los derechos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay dos potestades: a Dios lo que es de Dios. Ahora imagínense que nuestro ideal de nación sea tener un presidente cristiano. Pregunta, ¿eso lo resuelve todo? O que nuestro ideal sea que en el marco legal se establezca no sé, como sucedió en un municipio, se establezca el día municipal del ayuno. ¿Qué opinan de esa ley o de ese acuerdo municipal? ¿Eso resuelve y transforma la nación? O que se establezca que en este país o en este Estado social de derecho, la religión cristiana evangélica será la religión del Estado. ¿Qué opinan de eso? Entonces, ¿dónde queda la evangelización de la iglesia? Y la decisión por Cristo de manera libre y voluntaria. Esto que yo estoy diciendo son ejemplos históricos. Lo que pasa es que, como dice el refrán, quien no conoce la historia, la repite. Esta historia ya la hemos tenido. La cristianización es diferente a la evangelización. La evangelización es un poder del cielo que se nos ha dado a nosotros. Y la evangelización es poder de Dios. Pero es poder de Dios para. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que decide creer por convicción, por decisión, no por coacción de ley. Mi punto de vista es que si ese es el modelo que queremos, llegará un punto en que la iglesia del Señor dejará de ser una voz que clama en el desierto y será un instrumento del Estado. Y eso es peligroso. Así que estamos en un Estado social de derecho. Tenemos derechos. Pero en la defensa pública de nuestros derechos y modelos de sociedad, el lenguaje de defensa no es el lenguaje de la doctrina evangélica, es el lenguaje del derecho. Porque estamos en un Estado social de derecho. No estamos en un Estado confesional cristiano evangélico. No estamos en un Estado así. Algunos lo defienden y lo quisieran. Personalmente tendría sus complicaciones para la iglesia. Entonces, cerrando el tema, hemos dicho que la política tiene que ver con el poder que no necesariamente está en los gobernantes, sino que también está ¿dónde? En los ciudadanos. Hemos dicho entonces que siendo así las cosas, el cristiano como ciudadano del cielo y ciudadano en la tierra, entonces tiene una responsabilidad política. Tercero, hemos dicho que existen algunos textos bíblicos que nos permiten poder entender eso de la responsabilidad política del cristiano. Y número cuarto o quinto, estamos diciendo de que en un Estado social de derecho
el ejercicio de la responsabilidad pública de los ciudadanos, sin dejar de ser cristianos, tiene unos efectos prácticos para nosotros. Como lo que acabé de decir, tenemos derecho a expresar nuestra identidad cristiana en todos los ámbitos de la sociedad. Eso es legítimo. Pero, ¿cómo defenderlos? No necesariamente en el ámbito de lo público, no necesariamente la Biblia o los versículos bíblicos pueden ser legítimos para defender esa identidad cristiana o ese modelo de sociedad. Hay que hacerlo, pero en el lenguaje del derecho. Porque desde el punto de vista del derecho, la Biblia es un libro sagrado que pertenece o que lo asumen, en este caso, los cristianos, los que creemos en el Señor. Pero estamos en una sociedad plural, no todos son cristianos. Ahora bien, ¿cómo ejercer nuestro poder ciudadano ahora que viene la política electoral? 3 recomendaciones puntuales. Y se me olvidó decir que en el ejercicio de la responsabilidad política, no necesariamente la responsabilidad política se traduce en partidismo político ideológico. Ahora bien, 3 recomendaciones para el ejercicio de nuestra responsabilidad ciudadana ahora que viene la política electoral. Primera recomendación, que esto es responsabilidad para todos. Voto con conocimiento, voto informado. Voto informado. Para nosotros los cristianos es muy importante que todo lo que hagamos se haga con buena conciencia. Y cuando uno está informado de cuáles son los programas que presentan los candidatos, cuando uno está informado de cuáles son las propuestas, también hay que reconocer que hay propuestas que son demagógicas, que son imposibles de hacerla. Por ejemplo, un congresista o un senador o alguien que aspira al Senado que diga, por ejemplo, no sé, vamos a… ¿Qué se me ocurre? Vamos a construir escuelas, por ejemplo. Esa no es la labor de un congresista. Acuérdense que en este Estado social de derecho, el poder político del Estado está dividido en 3 ramas: ejecutivo, legislativo, judicial. Quien va al Congreso va para debatir leyes. Quien aspira al cargo ejecutivo va para ejecutar lo que está prescrito en la ley y la Constitución. Sí, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sabemos que hay candidatos que son demagógicos, ¿no? Que le apuntan a la necesidad sentida del ciudadano para capturar su voto, pero no necesariamente significa que lo pueda hacer. Pura demagogia. Entonces es muy importante tener un voto informado, un voto con conciencia. Segunda recomendación. Es muy importante entender que como cristianos nuestras acciones deben tener una correspondencia con nuestros principios. Eso es muy importante entenderlo. Todo lo que uno haga, diga o piense debe estar alineado a los principios que orientan nuestra fe. Y en este caso son los principios bíblicos. Entonces, si yo voy a hacer un voto, yo debo de delegar o dar ese voto de confianza, pero conforme a mis principios que tengo como cristiano. Hay principios claves, por ejemplo, principio de la justicia. Este país necesita mucho de eso. Hay principios como el principio de la verdad y la integridad. Hay candidatos que no son íntegros, que no son verdaderos, que son manipuladores.
y uno no debe aplaudir eso, ¿sí? El principio del amor cristiano, pero que se puede traducir en la solidaridad, principio, valor de la solidaridad. Es muy importante este tema, porque nuestra sociedad, por ejemplo, está cimentada sobre lenguajes de odio, lenguajes de eliminación del que piensa diferente, y eso es muy peligroso. Yo pienso que un cristiano que conforme a su fe, conforme a la ley del amor, conforme a la ley de la justicia que viene de Dios, conforme a la ley de la verdad y la integridad, que dé y que avale y que aplauda lenguajes de odio, eso es muy complicado, eso no es coherente. Para mí no es coherente de manera cristiana. Buena conciencia, voto informado, sería lo mismo. Un voto o una elección cuyos programas o cuyas propuestas tengan correspondencia con nuestros principios cristianos derivados de la Biblia. Y en tercer lugar, un voto con independencia de cualquier pasión partidista. Yo recomiendo mucho esto. Yo siempre digo, ya son las 8, bueno, voy terminando. Yo siempre digo, mi pasión es Cristo. Yo no le voy a dar pasión a otra cosa. Yo sé que hay pasiones deportivas, yo sé que hay otras pasiones, pero hay algo muy peligroso que es la pasión política, partidista. Una cosa es que le apasiona a uno la política, que es diferente, pero otra cosa es que uno esté encarnizado de manera partidista. Eso puede generar prácticas de odio y intolerancia con otros hermanos de la fe, y eso no es saludable. Es decir, a mí a veces me pregunta, ¿usted de qué partido es? ¿O por qué partido vota? Y yo no voto por partido, yo voto por programas. Y puede que este sea del partido X y este sea del partido Y y mañana sea del partido Z, pero si hay un programa, sobre todo temas sensibles que tienen que ver con temas de justicia, temas de la, por ejemplo, pastor, usted dice que la verdad es un principio, pero yo ¿cómo puedo aplicar eso y traducir eso? ¿O cómo puedo ver eso en un programa de un candidato? Por ejemplo, nuestra cultura sufre mucho de la corrupción. La verdad tiene que ver con la lucha contra la corrupción. A mí me llama la atención porque han habido manifestaciones y marchas por la defensa de la familia. Pero a veces me pregunto, si sumáramos los billones de pesos que se roba la corrupción, ¿cuántos colegios se construirían? ¿Cuántos hospitales públicos se construirían con esos billones que se roba la corrupción? Pero sobre eso no hay marchas, no hay manifestación, no hay poder ciudadano, porque se cree que cuando son elegidos ya el poder quedó allá y no está acá. Es cuando más hay que ejercer el poder ciudadano. Y el poder ciudadano se ejerce cuando se piden cuentas a los gobernantes, cuando se hace veeduría, control social sobre lo que está sucediendo. Por lo menos, entonces, teniendo en cuenta esas recomendaciones, podríamos tomar una decisión adecuada para asegurar la confianza que estamos delegando en el voto. Ahora, pregunta, ¿es responsabilidad política votar? Entonces, mis hermanos y hermanas, votemos, aunque sea en blanco, pero votemos. Votemos con libertad, votemos con conocimiento, votemos sin apasionamientos, pero votemos, porque votar hace parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Termino con la siguiente frase: somos ciudadanos del cielo, pero con una responsabilidad con nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga.